Y nada, Víctor, pues cuando quieras. Muy buenas y bienvenidos todos a este primer webinar de Avances. Hoy estoy con Sergio, vicepresidente de Avances también. Estamos con Diego y Javier de Fenollera Abogados y Profas y con Carla de Dataly Group. Y en ahora ellos se van a presentar un poquito, van a saludar. Y nada, en este primer webinar vamos a tratar uno de los principales problemas que tienen todos los vendedores, ya sean de nivel más básico que están empezando o incluso más avanzados, que es el tema de contabilidad. Nuestra idea es hacer varios webinars sobre esto, entrando desde lo más básico hasta lo más avanzado y repartiéndolo en diferentes clases pues para no aturullaros demasiado. Así que sin más dilación vamos a empezar con todo esto. Muy buenas, Sergio. Tenemos Hola, ya por aquí. Víctor, ¿qué tal? Preséntate. Víctor Bueno, Marco, Víctor ya, García. para quien no me conozca, soy Víctor García, presidente de Avances y bueno, también eh, CEO de Takana, una agencia especializada en Marketplace. Sergio, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Nada, bienvenidos a, como dice Víctor, un webinar. Fiscalidad y bueno, tema contable en Amazon, que es un tema bastante arduo para todos los sellers y que seguro que ponemos algo de luz en toda esta problemática con este tema. Perfecto. Carla, muy buenas. ¿Qué Buenas tal tardes, estás? Víctor. Muy bien. Preséntate un poquito para aquellos que no te conocen, que todavía no te tienen ubicada y nada, adelante, te dejo. Bueno, yo soy Carla Carrasco, CEO de Dataly Group. Deciros que es mi primer webinar, con lo cual, gracias por invitarme. Dataly Group es una empresa especializada en asesoramiento financiero, contable y fiscal, tanto a vendedores de Amazon como e-commerce y marketplace. Yo vengo del mundo de la auditoría, luego pasé al e-commerce. Y con toda esta experiencia que he generado, empecé a vender en Amazon. Luego, a raíz de estas ventas en Amazon y como primeriza en este mundillo, me di cuenta de todos los problemas con los que se encontraban los vendedores que empezaban a vender. Y dije, ostras, ¿y si uno toda mi experiencia con ayudar a todos estos vendedores que están entrando a darles este asesoramiento para que no digan, vale, ¿y ahora qué hago con todos estos datos que me estoy encontrando? Y bueno, y de aquí surgió Dataly Group. Pues mira, algo así parecido hace 3 o 4 años empezó a formarse también mi background como consultor, lanzándome yo con una empresa dentro de Amazon y a la aventura. Y en el otro lado también tenemos a Diego y a Javier de Fenollera Abogados, perdón, y Profas. Diego, Javier, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, pues encantado de estar con vosotros. Estamos aquí con mascarilla los dos, que tenemos que decir que nos queda muy bien, ganamos mucho con mascarilla. Así que, bueno, nada, simplemente al hilo de lo que dice Carla, pues nuestra experiencia es muy parecida. Nosotros al final somos dos marcas hermanas, formamos parte del mismo grupo empresarial, la parte de Fenollera está más centrada en la parte jurídica, la parte de Profas está más centrada en lo que es la asesoría fiscal, laboral y contable, pero nos veis en la misma oficina y somos hermanos a todos los efectos. Sí que os tenemos que contar pues, que nuestra trayectoria es algo parecido a lo que ha dicho Carla. Nosotros no venimos, o sea, nosotros tenemos nuestro modelo de negocio ya implantado a nivel de asesoría y de apoyo jurídico, pero sí que detectamos hace años pues, una necesidad del mercado en cuestión de comercio electrónico y concretamente de Amazon. Sí que teníamos clientes que nos preguntaban cómo contabilizar, cómo funcionar, cómo coordinar la relación con Marketplace, y nos venían clientes nuevos porque sus asesores a lo mejor no estaban actualizados y no sabían cómo hacerlo. Entonces, bueno, pues hemos diseñado prácticamente casi un departamento centrado en el comercio electrónico, y sí que tengo que decir que me toma un poco la libertad de saltarme un poco casi la hoja de ruta que teníamos marcada, porque la teníamos muy centrada en la parte contable,
Entonces, Javier es el responsable del departamento contable y fiscal y la parte técnica, pues seguramente que lo puede explicar de una manera súper didáctica. Y sí que os anticipo que la parte mía me gustaría centrarla en algo que preocupa a muchos de nuestros clientes, que es qué pasa si tengo diferentes proyectos dentro de Amazon. ¿Qué sucede si soy el administrador de varias empresas de Amazon o si quiero montar varias empresas que se dediquen a lo mismo dentro de Amazon? ¿Qué problemas puedo tener? ¿Me pueden bloquear la cuenta? Etcétera, porque una de las cosas que no quiere Amazon precisamente es lo que ellos tienen, que es un oligopolio. ¿De acuerdo? Entonces, luego cuando me corresponda, pues me extenderé en esa cuestión y os paso a Javier. Sí. Hola, buenas tardes. Javier, soy responsable de la parte contable, fiscal y financiera, ¿vale? De la parte Profas. Digo financiera porque más allá de la parte contable y fiscal que puede tener la problemática de vender en Amazon, nos centramos también en la parte financiera, que es saber lo que se gana, lo que se pierde vendiendo en Amazon, no solo con los productos que se venden en Amazon, sino con todos aquellos gastos que puede conllevar la empresa en sí. Con lo cual, digamos que hemos diseñado una especie de PIG dinámico, como así decirlo, en donde se pueden ver pues, realmente dónde se está yendo el dinero y qué es lo que conlleva vender por Amazon en cuanto a gasto. Algo súper importante es el poder saber cuánto se gana dentro de Amazon, que es algo que cualquier vendedor a la hora de querer contratar servicios de agencia o querer entrar a vender en Amazon dice, oye, pero ¿cuánto puedo ganar dentro de Amazon? ¿No? Pues como no tengáis cuidado con la contabilidad, no, los números que uno piensa y que se pone en la cabeza luego no son reales. Hay que decir que hemos decidido empezar por este tema, no solo porque la gente lo pida, sino porque es que el propio Amazon pone muchas trabas a la hora de, bueno, pues de enfocar toda la parte contable. Parece que lo hacen apuesta, ¿no? Te van poniendo las zancadillas, incluso a la hora de descargarte los informes o los Excels que te tienes que descargar, ni siquiera son muy manejables y es un tema pues que requiere de un servicio profesional. Entonces, vamos a pasar, si os parece, ya con el primer punto de hoy, que van a ser que nos digáis cada uno de vosotros 3, 4 recomendaciones contables a la hora de asesorar a alguien cuando o va a comenzar su negocio en Amazon o cuando ya está vendiendo, ¿vale? Un poco como queráis, pero algunas recomendaciones más o menos básicas que mucha gente pues todavía desconoce. Empezamos por Carla, venga, te va a tocar a ti ser la primera, ya que te estás estrenando en esto de los webinars. Yo la primera recomendación que haría, porque yo me encontré con ello, es cuando empiezas como autónomo, tienes unos costes que al venir al venir las facturas desde Luxemburgo, no te puedes desgravar como tales. Es decir, cuando eres autónomo sí que los puedes utilizar. En cambio, cuando pasas a ser empresa, son un tipo de facturación, todo esto es a nivel fiscal, que ya sería entrar mucho más en la temaria y ya habría que buscar más asesoramiento. Pero cuando eres empresa, todo ese IVA que te vienen de esas facturas no te lo puedes desgravar, es decir, te vienen directamente sin IVA. Con lo cual, a nivel de costes, yo que me encontré que como autónomo las facturas me venían con IVA, todas las facturas de Amazon, y en cambio, en el momento en que pasé a constituir la sociedad, esas facturas me venían sin IVA. De este modo yo estaba pagando el IVA de mis clientes, que a la vez se lo estaba cobrando, pero tenía un mayor coste que no había contemplado como autónoma. ¿Por qué? Porque al estar como autónoma, este IVA que a mí me cobraba Amazon, yo me lo podía desgravar como mayor coste a nivel de renta. Este es un punto que yo les diría que analicen bien. Es decir, ¿qué te sale más a cuenta? ¿Ser autónomo o qué te sale más a cuenta? Ser empresa. Luego también el tema de los baremos. Es decir, cuando pasas a facturar más, cuando tienes una previsión de facturación
muy elevada en uno de los países de la Unión Europea, ya pasas a facturar por encima de los baremos establecidos. Tienes que tener un gestor en cada uno de los países en los que superas este baremo. Esto es otro de los puntos clave que tendrían que tener en cuenta, porque no solo tienes el gestor de aquí, sino que tienes el gestor de ese país. Y luego me he encontrado con alguno de los clientes, que esto también puede ser un poco anecdótico, la configuración, que analicen la configuración del tema del IVA en Amazon. Nada más empezar, cuando abran la cuenta, que configuren el IVA, porque si no las facturas no aparecen ni con el NIF fiscal de la empresa, no llevan la información que debe de llevar para poder considerar eso como una factura, y vienen todas las facturas intracomunitarias con IVA, cuando no es correcto. Esas facturas no tienen que llevar IVA si eres una sociedad. Bueno, estos son los 3 puntos que yo diría sí que les recomendaría a los clientes que tuvieran en cuenta cuando empiezan a trabajar como seller. Perfecto, porque además del segundo punto que comentas, es muy típico, ¿no? Que en Amazon la gente dice, ay, pues como en Amazon me ponen toda Europa para vender, voy a empezar a vender en toda Europa. Mucha gente se mete y activa el canal paneuropeo. Por favor, no activéis el canal paneuropeo sin consultar a alguien que sepa de esto, porque luego os podéis meter en un embola muy grande. Hablaremos más adelante en otros webinars sobre esto. Y sí, la verdad es que hay que tener cuidado con la venta en otros países. Diego, recomendaciones que tú las querías enfocar por el tema de cuando pues, un empresario, y muchos empresarios, además está bastante de moda ahora, el que haya un conglomerado de empresarios que empiecen a comprar negocios en Amazon para lanzarlos ellos o a crear ellos diferentes, ¿no? Y montar muchos. ¿Qué recomendaciones tienes por ahí? Creo que es muy importante analizar el proyecto de empresa antes de empezar a trabajar con Amazon, porque Amazon muchas veces es plomo plata. O sea, con Amazon muchas veces no tienes una segunda oportunidad. Como cometas ciertos errores, te bloquean la cuenta, y muchas veces desbloquearla es o muy difícil o prácticamente imposible. Entonces, hay que tratar de minimizar el riesgo de error de la comunicación con Amazon. Resulta paradójico que la cuota de mercado que tiene Amazon en el e-commerce es brutal, pero ellos lo que no quieren son oligopolios, como decía en la introducción. Lo que no quieren es que en ciertos sectores de venta, 1, 2, 3 sellers acumulen pues, prácticamente todas las ventas del marketing. Lo que quieren es que haya competencia, porque esa competencia es buena para todos, se genera más competitividad, genera más volumen de ventas, etcétera. Entonces, no hay ninguna norma escrita en cuanto a las limitaciones, empresariales, es decir, no hay ninguna norma en la que Amazon expresamente te diga no puedes tener 1, 2, 3, 5 empresas a tu nombre, pero en la práctica sí. Nosotros tenemos experiencias de clientes donde figuraban en diferentes cuentas, dedicándose a sectores iguales o muy parecidos, y finalmente pues se han visto bloqueados, o Amazon les ha dado un toque de atención, o les ha pedido explicaciones, o incluso les ha pedido información de por qué formaban parte de diferentes empresas. Entonces, el consejo que nosotros sí que podemos dar es que analicen bien su estrategia en Amazon. ¿Por qué? Porque hay diferentes estrategias. Hay gente que la estrategia que tiene es simplemente vender con una empresa y ya está. Otras personas lo que quieren es crear diferentes marcas con diferentes empresas y tratar de buscar posicionamientos complementarios, de tal manera que esas primeras posiciones que todos los sellers buscan las tengan ocupadas con diferentes marcas y den la sensación al cliente de que son distribuidores diferentes, cuando en el fondo son los mismos. Y entonces, en ese caso, sí que tienes que lógicamente, tenerlo en cuenta desde el punto de vista de tu organización mercantil. O sea, lo que no podemos aconsejar es que el administrador de esas sociedades sea el mismo. Amazon a veces va más allá. No sé si habéis oído hablar de la titularidad real de una empresa. La titularidad real de la empresa es aquellos socios que directa o indirectamente, personas físicas que directa o indirectamente tengan al menos el 25% de una sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú te das de alta en Amazon, tú informas del CIF, informas de los datos, pero no tienes por qué aportar escrituras. Pero en caso de una auditoría interna sí que te las pueden pedir. Y hoy pueden pedir la titularidad real. En caso de que tengan más del 25%, se presupone que tienes ese control directo o indirecto.
Entonces, tenemos clientes y conocemos casos de personas que mediante acuerdos privados han llegado a compromisos comerciales para evitar figurar en un proyecto común con ese 25% más de participaciones, para que en caso de que haya algún problema con Amazon, por lo menos ellos no figuren formalmente dentro del proyecto empresarial. Lógicamente, nosotros como despacho lo que aconsejamos es que se haga todo bien y se haga con absoluta transparencia, que en ningún momento se eludan normas tan importantes como la de blanqueo de capitales, pero sí que es cierto que esos pactos privados entre empresas, pues muchas veces lo que facilita es pues esa relación con el propio marketplace, ¿de acuerdo? Y sí que tenemos casos, incluso que conocemos, de gestores de cuentas que trabajan para muchos sellers y que para evitar el problema del seguimiento de de los ordenadores o de los equipos o de las direcciones desde las que se está gestionando todas esas cuentas, pues incluso trabajan a través de VPNs. O sea, conocemos la asistencia de aplicaciones informáticas en los que lo que hacen es disfrazar tu IP para que aparezca una IP de otra dirección, y para tratar de evitar este control de los oligopolios a los que nos estamos refiriendo por parte de Amazon. Nosotros lo contamos desde el punto de vista anecdótico, pero lógicamente en ningún caso somos prescriptores de ninguna solución o de soluciones que vayan contra la propia realidad del mercado. Pero bueno, en este webinar estamos precisamente para poner todos en común situaciones con las que nos encontramos en nuestro día a día con Amazon. Por ejemplo, por si acaso alguien no es muy técnico o es un poco nuevo con todo esto, vamos a suponer que Víctor tiene una empresa y quiere crear una segunda empresa. Y como queremos evitar este problema dentro de Amazon y como queremos evitar este lío, lo que hago yo es acuerdo con Sergio que él cree esa segunda empresa, o hacemos a través de mi segunda empresa a nombre de Sergio, y luego llegamos a como a un acuerdo, bueno, ¿no? de distribución de dividendos, o sea, en este caso distribución de beneficios. Sí que hay que tratar de evitar pues cualquier nexo entre las empresas, es decir, la misma dirección, el mismo teléfono de contacto, las mismas personas, la misma dirección, pues cualquier nexo hay que tratar de evitarlo a efectos de que no se relacionen las empresas. Y lo que comentábamos es que incluso hay gente que va más allá, hay gente que directamente incluso trabaja con aplicaciones que lo que hacen distorsionar distorsionan tu IP para que no se relacione, de que se están gestionando diferentes cuentas desde el mismo espacio. Vaya. Entiendo, por ejemplo, que esto, pues así, yo soy muy un poco de que se me vienen las cosas a la cabeza y las suelto. Entiendo que esto también podría valer a muchos fabricantes que quieren vender en Amazon directamente ellos, un poco entre comillas, saltándose a los distribuidores, ya sea por estrategia, ya sea porque la información y la calidad de esos productos no ha sido bien tratada por los distribuidores. Pero claro, ellos muchas veces a lo mejor tienen el problema de, como fabricantes, no pueden entrar o no quieren entrar a vender en Amazon para que los distribuidores les echen, ¿no? les echen la bronca y les digan qué hacen ahí. Entonces entiendo que con este tipo de estrategias un fabricante puede vender a través de Amazon con otra empresa sin que aparezca como tal, y tapando un poquito que son ellos quienes están vendiendo, para evitar problemas con sus distribuidores. De hecho, yo diría que está empezando a ser algo habitual. O sea, está empezando a ser habitual que muchos fabricantes tengan apadrinados proyectos paralelos de terceras personas que en el fondo realmente pues son ellos mismos, porque tienen el control directo del proyecto, o prácticamente son el único proveedor de ese distribuidor, y lógicamente pues así evitan la fiscalización de sus otros distribuidores, que en caso de conocerlo dejarían de comprarles el producto porque en el fondo les están generando competencia directa. Perfecto. Javier, recomendaciones, en tu caso más de la parte contable, un poco ya más entrando dentro de Amazon, ¿alguna recomendación general que le darías o a los primerizos o a los que ya llevan tiempo pero que a lo mejor están pasando cosas por alto? Nada, la primera recomendación, como bien ha comentado la compañera Carla, es que revisen primero los gastos e ingresos que van a tener, o que hagan una estimación, un escenario de previsión realista, sobre todo contando con el IVA.
porque muchas veces, claro, el mismo porcentaje de tarifa que te comenta Amazon de te cobraré el 15% o 17% de tarifa o lo que ellos consideren, es con la venta más el IVA. Entonces, claro, si a ese importe le quitas el IVA, ya no es un 15 o un 17 de tarifa, ya eso aumenta, ¿vale? Entonces, cuando la gente hace los números, los hace teniendo en cuenta el IVA incluido, los hace teniendo en cuenta ciertos aspectos que luego en la vida real, cuando sales a vender y te vas analizando mes a mes dónde se está yendo mi dinero, no te das cuenta hasta que ya está, digamos, a toro pasado, y la realidad es que te vas incluso perdiendo dinero cuando pensabas que estabas ganando. Entonces, lo primero que tienen que hacer es un business plan, es por cuánto voy a vender, qué margen le voy a poner, y si ese margen es suficiente para yo luego ganar y cubrir incluso mis costes fijos, es decir, cuánto tengo que vender para cubrir mis costes fijos y cuál es mi previsión de ventas para poder obtener un beneficio mínimo, que es el que yo espero tener. Sin eso no pueden empezar, es decir, ese yo creo que es el requisito mínimo. Entonces sí que tengan mucho en cuenta el IVA. Sobre todo la parte que comentaba la compañera, de cuidado con las facturas del exterior, date de alta en el registro de operadores intracomunitarios, porque si no el IVA extranjero que viene de fuera es un mayor gasto para ti en vez de un IVA que no tendrías por qué recibir si estuvieras de alta en el rollo. Entonces, esos son los primeros pasos. Vale, sobre esto se me ocurre preguntarte. Muchas veces la gente intenta calcular el margen de beneficio y lo calcula de dos formas diferentes. Hay algunos que lo que hacen es calculan todos los gastos que tiene el producto y luego dicen, con este PVP yo ganaría 0, ahora subo tanto para pues un 20% o un 25% para ganar X, bueno, para ganar ese 25%. Y hay otra gente que lo que dice es, yo tengo mi coste de producto y a mi coste de producto 3 euros, le voy a ganar 3 euros, le quiero ganar 3 euros, un 100%. Y a partir de ahí ya luego calculo, le meto los gastos y ahí obtengo el PVP. Son dos formas que hemos visto de que la gente calcula ese PVP de venta o el margen que quieren ganar. Y es muy diferente, porque uno puede ser a lo mejor el 20% sobre el precio final y otro es pues un 80% sobre tu coste. ¿Qué recomendación le podréis dar, o esto depende de muchos sectores o de muchos factores? No, básicamente no son dos formas distintas de calcularlo, digamos que es la misma, pero uno es el beneficio, como quien dice, bruto, en el sentido de compro, vendo, qué margen tengo, y el otro es el beneficio después descontado todo el resto de los gastos. Obviamente tienes que tener en cuenta los dos. Uno es el beneficio de la misma compra-venta del producto, cuánto me cuesta, por cuánto le vendo, y el otro es, una vez que ya vendo logística de Amazon, tarifa de Amazon, todos los gastos fijos que puedo tener y lo demás, pues ya vas restando y vas consiguiendo el beneficio final. Claro, obviamente es mejor el segundo, es decir, donde tengas en cuenta todos los gastos, obviamente, porque es el que luego finalmente es el que te va a quedar en tu bolsillo. Hay una cuestión, al hilo de lo que dice Javier, hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta, que es el concepto todos los gastos. Es que muchas veces solo hablamos de los costes directos asociados a cada referencia o cada producto, y se nos olvidan todos los costes estructurales de nuestra propia actividad. O sea, no tenemos en cuenta que para vender eso a lo mejor necesitamos un almacén, necesitamos un local, necesitamos una asesoría, necesitamos un ordenador, necesitamos internet, etcétera, etcétera, etcétera. La gente muchas veces cuando hace números obvia hay cuestiones como que no solo es comprar y vender, ¿vale? Efectivamente. Entonces, cuando no se tiene en cuenta todo eso en tu business plan, pues luego viene donde la pregunta que nos hacen todos los clientes a los asesores, que es ¿dónde está mi dinero? ¿De acuerdo? Pues tu dinero está muchas veces en Amazon. En el cálculo, en Amazon seguro, pero además de en Amazon, en un error en el cálculo de tu dinero. Sí. Teniendo en cuenta todo esto, por supuesto, costes variables, que quieres invertir en publicidad, mermas, bueno, hay que tener también un margen extra, ¿no? para cubrir todas esas necesidades y todo ese cálculo que tienes que tener. Bueno, por puntualizar un par de cosillas, en la parte que comentaba Carla, de que tienes que, bueno, que como empresa, ¿vale? Amazon te hace las facturas intracomunitarias para el 349, ¿no? Para declaración intracomunitario, pero para solicitar los servicios fiscales tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener el BIES, el CIF intracomunitario,
para poder activar el servicio fiscal, algo que es muy básico, muy obvio, pero que a muchos sellers igual no conocen y se encuentran con que no tienen la autofactura de Amazon activada, con lo que es muy importante y necesario. Si no la tuvieran activada, si no tuvieran el CIF intracomunitario, Amazon les facturaría exactamente igual, me refiero a las facturas de lo que vendan fuera. Ellos tendrían que generar facturas, pero ¿cómo les factura Amazon a ellos si no tienen el CIF intracomunitario? Esto, Carla. Ay, perdón. ¿Va por mí? Perdón. Y luego tenía una cosilla más por el tema de la... Entiendo que la factura iría con IVA. No tienes el NIF intracomunitario, con lo cual no tienes el NIF intracomunitario español. La diferencia es que viene ES delante. Es el registro de operaciones intracomunitarias, con lo cual Amazon la factura la emitiría con IVA. Vale, pero como ese documento es relativamente sencillo de sacar y costes... Sí, es muy... bueno, el documento lo puedes sacar desde la agencia tributaria, es un momento sencillo, la verdad es que sí. Recomendable. En ese punto importante tenerlo en cuenta para las empresas. Dices que te facturaría con IVA, pero con IVA de otro país que no es España, con lo cual no es un IVA deductible a efectos de España. Esa es la diferencia. Vale, y con respecto al tema que decía Diego, de poder hacer un documento interno y demás, cuando Amazon vas a abrir una cuenta, él te pide, como evidentemente sabemos, que todo aquel participante de la empresa que tenga más de un 25% o un 25% más, se tenga que registrar y subir esa documentación en escrituras. Si tú haces ese documento, hay, supongo, un documento oficial notarial que, bueno, que digamos cubre el documento real de lo que es la escritura como tal, la escritura final. Es lo que os he explicado antes del acta de titularidad real. Acta de titularidad real. Eso es. Pero echa la ley, echa la trampa. O sea, tú cuando das de alta tu cuenta en Amazon, la estás dando de alta en un momento concreto, un día concreto, a una hora concreta. Es decir, nosotros 5 podemos constituir una sociedad mañana mismo, identificar en Amazon las personas que tengan el control efectivo, bien porque tengan un 25% o bien porque sean administradores, porque en nuestro caso concreto, si las constituyéramos una empresa los 5 al 20% cada uno, ninguno llegaría al 25%, pero los que fueran administradores sí se les consideraría que tienen ese control efectivo en los términos de la ley que regula estas cuestiones, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería en ese momento. Ahora bien, si 2 días después de subir toda esa documentación a Amazon, Víctor vende sus participaciones a un tercero que tiene otras 3 cuentas de Amazon, pues la cuenta está dada de alta, la información está tramitada y todo está funcionando. Eso es lo que hacen ciertas personas para tratar de salvar el control de Amazon, que no quita para que Amazon tenga la posibilidad de requerirte esa documentación de manera recurrente, pues a cada año, cada 2 años, cada X tiempo, para comprobar que los datos de la constitución de la sociedad se mantienen vigentes. Y es lo que comentábamos antes, que conocemos casos de clientes que para esa posible actuación de Amazon revisora a futuro, pues lo que hacen es, en vez de formar parte del proyecto desde el punto de vista mercantil como socios, pues simplemente tienen un acuerdo privado de cuenta partícipe. Es un contrato privado donde, por poner un ejemplo, si estamos hablando de una empresa de Víctor y yo quiero colaborar con Víctor y no quiero aparecer, pues tengo un acuerdo privado en el cual pues yo aportaré a Víctor X, bien dinero, bien materias primas, bien asesoramiento, y a cambio me llevaré un porcentaje de su facturación, de los beneficios o de lo que acordemos. A efectos mercantiles yo no figuro en esa sociedad, a efectos mercantiles yo soy un tercero totalmente ajeno a ella y Amazon a mí no me tiene por qué pedir documentación de ningún tipo, pero yo en el fondo estoy participando exactamente igual del proyecto. Exacto. Muy bien. Perfecto, pues si os parece, pasamos a la que, entre comillas, sería la segunda pregunta de hoy, que es problemas un poco más del día a día. Destacar algunos problemas que puedan ser comunes, que suelen ocurrir de forma muy común, valga la redundancia, en Amazon, para que pues, muchos de los vendedores que muchas veces se frustran porque dicen, joder, es que siempre me está pasando a mí esto, es que este es el problema que me sale, este otro de por aquí, pues para que vean que no es tan específico para ellos, que Amazon no tiene
la China con ellos, no está enciscados en fastidiarles, sino que es algo común porque la plataforma es muy fastidiosa. Yo puedo, por ejemplo, puedo comentar uno, hay mucha gente que tiene aunque no es del tema fiscal y contable, pero tiene que ver con las cuentas, con la configuración de la cuenta, que de repente pues la Alemania te lo bloquean y te dicen que presentes el VAT number o el CIF alemán para hacer allí todo el tema de la fiscalidad, y la gente se queda diciendo, pero bueno, si yo no tengo ni facturo, ni almaceno, ni hago nada allí, ¿qué hago? Bueno, pues este problema, por ejemplo, es muy fácil de resolver. Está escondido, pero es muy fácil. Tú sigues los pasos de reactivar esa cuenta que te han bloqueado, y cuando te dicen, oye, méteme aquí el VAT number y el CIF, te bajas un poquito hasta la segunda pregunta frecuente y te dice aceptar una declaración de que no necesitas ese IVA alemán. Y ahí firmas una declaración que es dar un botón, básicamente, y arreglas ese problema dichoso que le salta a mucha gente. Carla, ¿algún otro problema así común que te hayas encontrado o frecuente? Sí, yo hay un problema que no va más por la parte de Amazon, pero sí con la venta en Amazon, que viene siendo la subida de facturas en el SI. Es decir, la integración de Amazon con el ERP. Todos los clientes me dicen, ostras, es que si yo le vendo a un B2C o a un B2B, tengo que subir las facturas. Estoy dado de alta en el SI, que es el suministro de información inmediata, con lo cual todas las ventas tienen como máximo 3 días para subirlas. Dice, y tengo miles de ventas al día, tengo que estar subiendo todas las facturas, y muchos se encuentran con este problema. ¿Y cómo se puede resolver? Aparte de registrando el IVA, ¿no? Inscribiéndote en el cálculo de IVA, ¿no? Pues no sé cómo resolverlo, la verdad. Estoy intentando buscar algún integrador con el cual demos un paso intermedio entre Amazon y todos los ERPs para facilitar a todos estos vendedores la subida de estas facturas, que no tengan que... Porque la forma más fácil sería desarrollar el ERP para que aceptara la integración de Amazon. Pero claro, muchos dicen, ostras, yo acabo de vender en Amazon, no sé si me es rentable tener que realizar una inversión muy grande en mi ERP para adaptarlo a toda esta integración, pues se me va quizá de las manos y en 2 días dejo de vender. Pues esto es lo que estamos buscando más, una solución intermedia entre Amazon y el ERP de todos estos vendedores, de forma que puedan subir las facturas de forma más ágil, que sea óptimo, bueno, que sea rápido y que no tengan que estar ahí cada 3 días tratando un Excel para subirlo a su ERP y perder tanto tiempo en hacer todos estos pasos. Claro, esto ya es más un tema de unir todo el tema de facturas, no en Amazon, sino pues con tu forma de trabajar fuera. De esto, Sergio, sí que vamos a tener que hacer un webinar específico sobre el mundo de las facturas en Amazon, y solo específico porque tiene tela. Mucha tela. Vale, Diego, Javier, ¿alguna cosilla, algún problema muy común que os encontréis en el día a día, que clientes os digan, oye, arréglame esto, y tú ya estás cansado, o estáis vosotros cansados de arreglarlo porque siempre es lo mismo, pero le pasa a mucha gente? Pues nada, básicamente es el tratamiento de la información. Todo cliente que llega, todo cliente te dice, ¿y qué información te doy? Entonces, nosotros ya tenemos la pauta de, sí, mira, tienes que descargar este archivo para ver los pedidos, tienes que instalar este otro archivo para ver las ventas que has tenido desde cada uno de los centros logísticos en cada uno de los países de Europa y demás. Pero es que el problema es, digamos, todo cliente que llega y que incluso empieza en el paneuropeo, o sea, es imposible saber de dónde sacar la información. Tienes que especificar qué documento necesitas concreto, porque si no ellos te pueden enviar cualquier documento que al final dices, es que no, con esto no se puede trabajar. Entonces, sí que hay documentos específicos para trabajar con esa documentación, pero ningún cliente sabe aceptarlo en el primer momento, sino que te va enviando cosas hasta que tú ya le llegas y le dices, no, mira, necesito este que se saca de aquí y este otro que se saca de aquí. Y ya empiezas un poco a
adivinar dónde vende, qué importe vende y qué pedidos o no se están llevando a cabo en Amazon. Pero si no, todo cliente siempre está un poco diciendo, no sé de dónde sacar esa información. Así que asociados, empresas que os queréis asociar a Avances, que sepáis que es común el no tener ni idea ni siquiera de dónde están esos informes que tenéis que descargaros para, pues para llevar esta gestión contable. Javier, Sergio, dime. Mira, Víctor, un punto que es importante y viene ahora al hilo de la salida de Reino Unido, ¿vale? Por el tema del Brexit, es que a muchos sellers les están cobrando un coste por las transferencias que recibe de Amazon. ¿Qué podéis aclararnos de esto? Si sabéis algo más, si ya cada uno que se pelee con su banco si le cobra más o menos comisión. Esta es la pregunta sorpresa. Yo sí puedo... La experiencia que tenemos ahora mismo es una cuestión directa del banco. No, o sea, no podemos dar un criterio concreto. Pensar que llevamos 4 días con esta cuestión, seguramente se acabe homogeneizando, pero a día de hoy es una cuestión directa para el banco. Lo que sí podemos decir a todos los oyentes, y si quieres mientras comento esto, Javier, vosotros tenéis ahora preparados un Power BI para presentar, creo que habíais preparado para hoy, si no para otro día lo podéis ir preparando para mostrarlo. ¿Lo teníais? ¿No? Tenemos preparado más que el Power BI, que también lo tenemos, pero vamos, yo creo que es más, como es más financiero, más de visualizaciones de ventas y demás, que muchos software que desarrollan eso. Tenemos preparado un apartado, digamos, contable, que es como el PIG dinámico que comentaba antes, de qué es lo que se tiene que fijar alguien que esté vendiendo en Amazon para ver dónde se está yendo el dinero. Justo. Vale, pues... A ver, hay 2 cuestiones que creemos que son muy importantes. Que una es el análisis de retorno de la inversión de la publicidad, que son cuestiones que muchas veces pues los sellers lo que hacen es campañas de publicidad, que analizan el retorno y yo vendo más, pues si sigo invirtiendo en publicidad, que muchas veces te das cuenta que para aceptar referencias la inversión ha sido antieconómica y merece un análisis concreto. Y otra cuestión es la relación de los flujos de caja con el nivel de stock. O sea, tenemos sellers que no gestionan bien el nivel de stock y tienen luego problemas de posicionamiento porque bajan, y otros que tienen un sobrenivel de stock que les genera flujos de caja negativos, pues porque entran en un cuello de botella financiero, pues porque tienen que pagar antes a los proveedores de lo que consiguen recuperar el dinero de las ventas. Entonces, si queréis ir preparándolo, mientras comentar comentábamos esto porque al hilo de todo esto, pues tenemos este tema, pues porque es con lo que trabajamos nosotros con los clientes para tratar de minimizar el riesgo de errores de este tipo. Damos, si queréis, a compartir pantalla. Antes de compartir, por concluir los 2 puntos que ha comentado Sergio, ¿no? Por un lado, el tema de las comisiones que están cobrando a mansalva Amazon por las transferencias que están haciendo. Deciros que Amazon está promoviendo webinars con Pioneer, que es una plataforma de pagos a nivel internacional para evitar todo este tema de comisiones. Y vamos a intentar juntar a gente de Pioneer para que vengan aquí a darnos un webinar específico sobre esto. Y luego el otro punto, antes de comenzar con la presentación que tenéis, era que en el webinar número 2, en el siguiente a este, vamos a comentar justamente lo que ha dicho Javier, que es, os vamos a decir de dónde sacar esas facturas, esos documentos, os vamos a poner ejemplos y los vais a poder, bueno, y aquí los vamos a explicar un poco también para que los entendáis, porque muchas veces uno empieza a descargarse documentos y no se entera de nada, cosa que también es normal. A nosotros que, en mi caso, que llevo 5 años metido en tema de Amazon con negocio propio, incluso a veces me cuesta entenderlo y digo, abogados, contables, esto es para vosotros, yo paso de estar encima, a mí resumírmelo, así que es un poco complejo. Ya que, si queréis, Javier, Diego. Nada, no sé si ya podéis ver la pantalla compartida.
Sí. ¿Vale? Esto simplemente, vamos, se trata de coger la información contable del cliente, de cada una de las empresas que tiene, si es grupo empresarial o no, e ir desarrollando por la parte de lo que son de Amazon, global, y en tu caso, pues hay veces que tienen también ventas web, tienen ventas tiendas, o sea, cada pestaña, digamos, sería su sector de negocio. Y dentro de ese cada sector ir analizando, en este caso el de Amazon, las ventas que tienen, los porcentajes que va cobrando Amazon de logística, que no son siempre iguales y puede haber mucha casuística, entonces es ir viendo un poco a lo concreto, es decir, cuánto me está cobrando realmente Amazon de lo que estoy vendiendo cada mes a mes de logística, cuánto me está cobrando de publicidad, cuánto me está cobrando de tarifa y luego cuánto gasto yo de laboratorios en su caso o de materias primas en la adquisición de las materias primas, que es lo que comentábamos antes, cuando se hace un business plan. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Pues la mejor forma de hacerlo es de incorporar todos los costes que creas que te va a estar cobrando cada uno de las partes. En este caso esto es de Amazon, en este caso es la compra de las materias primas, en este caso ya estaríamos hablando pues, de sueldos y otros gastos varios. Aquí o lo puedes englobar en otros gastos o lo vas individualizando en pues, gastos fijos de asesoría, suministros, alquiler de locales, todo lo que sea. Y ahí es donde vas sacando, digamos, la rentabilidad. Y comparándolo pues, con años anteriores, por ver la evolución de la empresa o con meses o con lo que se quiera. Esto digamos que es ya una vez que ya estás metido en el mundillo, pues entonces ya tienes que ir revisando mes a mes que se está cumpliendo tu business plan y está, digamos, más o menos sacando los resultados que que en tu escenario te preveías, ¿vale? Esto es lo que por lo general los clientes más requieren me gustaría ver cómo voy, pero no solo que me digas un PIG contable de si estoy ganando periodo todos los meses, sino quiero saber qué porcentaje se está llevando Amazon de mi dinero y realmente si es el que yo estaba previendo. ¿Por qué? Porque si en mi business plan yo aquí ponía un 23% de logística y se está llevando un 2% más Amazon, pues tengo que revisarlo al alza, los precios, porque no es el margen que yo pretendía tener. Entonces, bueno, esto es lo que más, digamos, información más fiel le suele llegar al cliente de su situación en el mes a mes y en el día a día, ya con comparativas o lo que fuera. Y esto es un poco, digamos, lo que entendemos nosotros que es lo que tiene que tener un cliente que vende en Amazon, que es ver dónde se está yendo su dinero según va vendiendo. Nosotros tenemos una herramienta de Business Intelligence que al final te analiza los ingresos de Amazon, pero existen otras en el mercado que también lo hacen. O sea, que me refiero que es un valor añadido para los clientes, pero consideramos que realmente donde sí que estamos ayudando de una manera muy importante a nuestros clientes es no ya la parte de los ingresos, sino en el análisis de los gastos, que es la parte donde muchas herramientas de Amazon lógicamente no llegan, porque las herramientas no tienen el acceso a una analítica de datos individualizada. Sí, los típicos sueldos, otros gastos, ahí pues esas herramientas se basan solo en información de Amazon. Perfecto. Si queréis podéis dejar de compartir para que no salga solo esto a los que están viendo el webinar. Y a ver, comentaros una cosa adicional. De hecho, hoy nos han preguntado, nos han mandado un correo una mujer, nos dice, oye, he hecho los cálculos de vender en Amazon y es que aproximadamente Amazon se lleva el 35% sí o sí del PVP. Otros, había un hilo en Twitter hace como un mes o por ahí que había unos cuantos vendedores diciendo cuánto gano yo al final neto de Amazon, ¿no? Y la gente decía, pues si eres un distribuidor es que al final no sacas más de un 5 o un 7% para tu bolsillo. Si lo llevas muy bien gestionado, de un 10 a un 15%, descontando me refiero absolutamente todos los costes. Carla, si a ti te preguntaran esto, así alguien que quiere vender, ya sea una multinacional o ya sea un autónomo, ¿qué ratios o qué márgenes o qué le podrías comentar? Mira, yo tuve una auditoría que hice a una de las empresas y el margen que se les llevaba a Amazon era del 30%. Solo Amazon, con lo cual ahí había que aplicar todo el tema de los costes de materia prima, mano de obra, vamos, básicamente netos les quedaban nada. Si Amazon se te lleva un 30%, claro, también hay que tener en cuenta qué tipo de
de logística utilizas, porque está FBA o FBM. En este caso, FBA es Fulfillment by Amazon y Fulfillment by Merchant. Entonces, si es FBM, aún puedes ajustar un poco. Si tienes una gran capacidad, pues por ahí puedes rascar, pero si es FBA, Amazon aplica los costes que ellos tienen, con lo cual son unos ratios establecidos ya por ellos. Tienes poco que rascar, Sí, pero de un hecho, 30% es mucho margen que se lleva Amazon, la verdad es que sí. de hecho, es bastante común encontrarse que en España tienes un margen de beneficio y fuera de España, si utilizas FBA, en los almacenes de Amazon tienes otro, porque la mayoría de la gente no tiene no está en el canal paneuropeo, no tiene los band number Correcto. allí. Claro, entonces se comete el error de poner el mismo PVP en España que en otro país y luego resulta que las tarifas de logística no son las mismas. Aunque en el panel de Seller Central en tu cuenta, cuando vas al inventario en Italia o en Alemania, te parecen las mismas comisiones, pero no, amigos, esto es otra trampa que te pone Amazon. Cuando luego te vas a ver un pedido que te viene de Alemania cuando has almacenado en España, la tarifa es mucho mayor de lo que te ponen. Pero bueno, eso es otra cosa también sobre las tarifas que comentaremos en otros webinars. Diego, Javier, vosotros más o menos comentaríais lo mismo, ¿no? Por ahí rondan los márgenes, entre comillas, reales. Sí, bueno, depende del precio del producto. En el caso de FBA, pues claro, logística. Si el precio del producto es muy barato, pero la logística es más cara. Y si el precio del producto es muy caro, la logística, si es por peso o por volumen de más, pues depende de ese precio. Pero vamos, está claro que Amazon se lleva el gran pastel de todo esto. Sí. Y luego hay una cuestión que es que depende también mucho del sector, porque hay sectores donde tienen, por el tipo de producto, tienen una tasa importante de devolución. Y dependiendo del tipo de producto también, esa devolución muchas veces provoca que el producto venga bastante deteriorado. Por ejemplo, pongo un caso muy concreto, muy específico, que es que yo creo que Media España ha intentado comprar bicis de spinning a través de Amazon durante la pandemia. ¿De acuerdo? Pues un sector que parece que sería súper interesante, pues no es tan atractivo como parece. ¿Por qué? Pues porque cuando tú compras tu bici de spinning, de la bici que ves a la que recibes siempre hay diferencia, y hay muchas veces que el consumidor se desencanta cuando la recibe. Son productos que pesan muchísimo porque superan los 30-40 kilos, y cuando le llega devuelto otra vez al fabricante llega destrozado. Entonces, claro, ahí el margen que tiene que meter ese fabricante es muy superior al que se meten en otros sectores. Sí, porque está claro que todo el mundo sabemos que cuando hay una devolución, el coste que te ha cobrado a ti Amazon de enviarlo no te lo devuelve, aparte de la comisión de reembolso. O sea que ahí hay que tener muy en cuenta tu coste de producto, ¿vale? No es lo mismo tener un margen de 40%, ¿vale? Para que te quede un 10 sobre un producto de 200 que sobre un producto de 20. La rotación, el almacenamiento, bueno, empezamos a ligar cabos y habría que hacer, habría que hilar muy fino para llegar. Moda, calzado, producto muy complejo por las devoluciones, también hay que tenerlo muy en cuenta. Aparte que de las devoluciones en moda y calzado, joyería y demás, aunque seas FBM, Amazon te obliga a dar devoluciones gratuitas. Hay muchos parámetros que tener en cuenta. ¿Qué recomendaríais vosotros? Esta pregunta para todos, yo contestaré el último, pero ¿qué recomendaríais si alguien os pregunta qué hago con las devoluciones? ¿Cómo actúo, mejor dicho, con las devoluciones? ¿Me peleo para conseguir el dinero? ¿Me peleo para que Amazon se lleve la razón o se la lleve el cliente o para que me la lleve yo? ¿Qué haríais cuando alguien os pregunta cómo trato las devoluciones en Amazon? ¿Desde el punto de vista del cliente o desde el punto de vista del vendedor? Desde el vendedor, el cliente va a decir, yo sí lo puedo usar y lo devuelvo, pues eso que me llevo. Yo recomendaría desde el punto de vista del vendedor tener activado el servicio de FBA, de que Amazon sea quien gestione las devoluciones, porque ellos, al tener el tema de los algoritmos, pueden analizar si ese cliente son devoluciones fraudulentas, que es un cliente que por costumbre tiende a devolver ese producto, porque de estos también nos hemos encontrado alguno que sea un cliente que compra el producto,
te lo devuelvo. Y lo ha devuelto un montón de veces. Ya me encontré en algún caso que Amazon me decía, no, tú no tienes que gestionar la devolución al ser FBA porque nosotros analizamos ese cliente. Si es un cliente fraudulento que tiende mucho a devolver los productos, no le devolvemos el dinero. Entonces, tenemos un cliente que tiene a una compradora que como una vez cada 6 meses o cada 5 meses le compra algo, o sea, además son botes de suplementación alimenticia y cosas así, y cogen las pastillas, las tiran, la vuelve a cerrar metiéndole algo y lo devuelve. Pero es FBM, y claro, se fastidian. Sí, pero o sea, es la pega del FM, la trampa, ¿no? De que la reclamación claro. a la Z tiene un suscríbete y ahorra bastante sugerente esa clienta. Suscríbete y ahorra. Cada 5 meses envíame algo y... Bueno. ¿Cómo recomendaríais vosotros, Javier, Diego, que actúe el cliente en base a las No, a ver, yo lo devoluciones? veo más desde el punto de vista de marca y comercial. O sea, coincido con Carla en la exposición que ha hecho, lo suscribo totalmente, pero yo me centraría en que creo que es muy importante tener una política de devolución de productos transparente y ágil y buena para el cliente, ¿de acuerdo? Y luego ya, independientemente de eso, si hay un porcentaje de devoluciones superior al que teníamos calculado inicialmente, lo que habrá que hacer es analizar por qué, analizar si es fraudulento realmente o si el fallo está en mi producto o si el fallo está en que a lo mejor no es un producto recomendable para el e-commerce. Pero desde luego lo que no se puede hacer a los clientes es que sean víctimas al final de un derecho de devolución que tienen, porque como marca, pues al final tus estrellitas se van a ir penalizando por cuestiones como esas. Entonces yo creo que desde el punto de vista comercial creo que hay que asumir el riesgo de devolución y ser ágiles devolviendo el producto, analizando el porqué. Sergio. Sí, lógicamente en FBA pues no tienes mucho que hacer. Si hay alguna devolución o alguna solicitud, aunque siendo FBA te pueden contactar, pues intentar convertir esa devolución o esa solicitud del cliente de comunicación, ¿no? Siempre te suele comunicar, en convertir una posible valoración negativa en una valoración positiva. Porque aquel que te contacta para cualquier de estos temas, dando una buena servicio de atención al cliente, es muy fácil de que con esa gestión puedas pensar que algo negativo, o sea, puedes convertir algo negativo en algo positivo. Y en FBM, por supuesto, no te queda otra que abonar y ser lo más correcto posible para evitar cualquier problema luego con la cuenta. Yo añadiría alguna cosilla. Básicamente, si te devuelven arena en ese bote de colágeno, habla con esa gente, pero para que te ponga una review de 5 estrellas. Al menos te vas a llevar algo por eso y será una review que no te habrá costado mucho. Yo también recomendaría a la gente que no se intente, que no malgaste 2 horas de su vida a la semana o al mes pegándose por devoluciones para intentar llevarle razón o no, incluso aunque la tengas. Es casi preferible que se le meta un pequeño margen al PVP asumiendo una tasa de devolución del 4, del 5, del 8%, lo metes en el PVP y asumes la pérdida por esa devolución y te quitas dolores de cabeza, y si luego hacéis lo que habéis dicho, que es una buena atención al cliente, pues lo mismo hasta consigues una review extra. Ya sea pues alguien que te la esté intentando liar o ya sea alguien que pues no le gusta el producto y lo quiere devolver. Pues por el tema de las devoluciones, más o menos es que es algo que nos lo suelen preguntar y bueno, nos estamos ya alargando mucho, se nos está yendo un poquito más del tiempo que habíamos pensado, así que si queréis pasamos como a un pequeño cierre en el que podéis comentarnos pues desde alguna cosa curiosa que os haya pasado, aunque Carla ya ha ido contando alguna, pero si tenéis alguna cosa curiosa más, porque muchas veces esas particularidades que nos van ocurriendo dentro de Amazon a uno, pues le ocurren a mucha más gente. Y nada, aprovechar también que es vuestro minuto de oro, como dicen en uno de los podcasts que escucho de inversión, y comentar pues dónde la gente os puede encontrar, cuál es vuestra web,
¿vale? Un poquito daros a conocer también. Bueno, yo ya he dicho alguna anécdota, como bien has dicho, Víctor. Alguna cosa que me haya pasado con algún cliente, puedo decir, referente a lo que ya he explicado antes del tema del sí, clientes que como no sabían cómo extraer la información, y vinculado también un poco a lo que ha dicho Javier, como no sabían dónde extraer la información, no presentaban las facturas, con lo cual las subían a Hacienda y al cabo de unos meses decían, bueno, es que no hemos declarado las facturas del último trimestre. Y dices, muy bien. Pero bueno, dicho todo esto, no se me ocurre así ninguna otra anécdota. Bueno, ya he explicado quiénes somos, que somos de Dataly Group y nos pueden encontrar en nuestra página web, datalygroup.com, y si necesitan ayuda en lo que sea, pues ahí pueden contactar y consultarnos lo que sea. Genial. Gracias. Pues ya sabéis. Diego, Javier. Bueno, nosotros lo que sí que nos hemos encontrado, no es una anécdota propiamente, pero lamentablemente es algo bastante común, es muchos clientes que venden a pérdidas sin saberlo. Entonces, es algo bastante más habitual de lo que pensamos, que oye, que si lo haces a propósito por una estrategia comercial con ciertas referencias, pues será fenomenal, pero si lo estás haciendo de manera inconsciente, pues tienes un problema bastante importante. Y todo viene al hilo de lo que ya hemos comentado anteriormente, de la falta de control muchas veces que tienen los clientes de sus márgenes por partida, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aprovechamos este cierre para decir que nosotros principalmente lo que tratamos es de evitar esa cuestión. Nos podéis encontrar en nuestra página web en www.profesionalsasesores.com o en fenolleraabogados.com y estaremos encantados de atenderos, de compartir nuestra experiencia y nuestro conocimiento con vosotros, y entendemos que esto ya no es el futuro como se hablaba antes, el e-commerce es el presente, Amazon es el presente, y bueno, pues hay muchos despachos que no se están actualizando en estas cuestiones y creemos que nosotros, que precisamente es el nicho de mercado por el que hay que apostar y por el que estamos apostando. Doy fe de eso porque hay muchos clientes de agencia que les comentamos, oye, ¿quién os lleva la contabilidad? ¿La lleváis bien? Dice, el de toda la vida. El de toda la vida esto o está muy puesto o le pilla un poco verde, le pilla. Yo por anécdota puedo contar una cosa que me pasó a mí con una de las empresas, que era que como no pilotábamos esto bien, hacíamos la declaración de impuestos en otro país, pues vendíamos X cantidad en UK y hacíamos la declaración allí y luego en España pues le volvíamos a hacer, metíamos todo, así que ahí vamos perdiendo dinero, pues no se sabía ni por dónde. Sergio, ¿tú alguna anécdota o alguna cosilla? Ahora mismo no se me ocurre ninguna, pero un poquito por el cierre al final y para todos aquellos de la asociación aquí, lo que intentamos es poner luz a no cómo vender más sin Amazon, sino cómo vender mejor. Y bueno, en todo lo que podamos ayudar, pues aquí estamos. Y cómo ganar más, exacto, que muchas veces no es vendiendo más, sino optimizando los recursos que hay. Porque mirando los gráficos que ha puesto, bueno, las tablas que ha puesto Diego ahí en un momentillo, arreglar gastos, incluso estructurales, recursos que metes, cortar gastos o de publicidad en un 2, un 3 o un 5%. Claro, si tú estás vendiendo 1 millón, es que estás sacando bastante más dinero que te desahoga, ¿no? Se juegan con márgenes muy pequeños al final dentro de Amazon y cualquier mejora, pues al final acaba siendo bastante dinero. Pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí y bueno, que sepáis que gracias por asistir a este primer webinar que hemos hecho de la Asociación Española de Vendedores en Amazon y que nos podéis encontrar en avances.es, ya dejaremos las notas aquí debajo del vídeo en YouTube, y muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en futuros webinars tanto de contabilidad, fiscalidad, como de pan europeo, como de 1000 cosas más. Incluso si tenéis sugerencias nos las podéis hacer
aquí abajo en el canal de YouTube y prepararemos esos vídeos que os interesan. Muchas gracias, Carla, Diego, Javier. Gracias. Gracias a vosotros. Y hasta la próxima. Un saludo.